Bueno, por fin llegó el momento de contar mi experiencia en el curso de 10 días de meditación vipassana en Irlanda. Voy a organizar el vídeo como si fuese una especie de entrevista para no perderme los detalles que quiero contar, ¿vale? Y vamos a empezar ahora. ¿Cómo fue la llegada allí? Bueno, tenéis un vídeo anterior donde cuento desde estando allí en Irlanda cómo fue la llegada. Yo llegué al aeropuerto de Shannon porque el curso se imparte en un pueblo que se llama Ennis, que está mucho más cerca del aeropuerto de Shannon que de Dublín. Entonces el día anterior llegué allí, pasé la noche en un hotel y esa mañana siguiente partí a Ennis en un autobús. La parada de autobús estaba súper cerca del hotel. Tardó bastante en llegar porque solamente hay un autobús cada hora. Los horarios no se respetan muy bien porque lo que decía en Google no ocurrió, la hora que se suponía que tenía que pasar y pasó como media hora después. Pero bueno, yo salí con bastante anticipación y bueno, la hora de llegada que nos habían pedido para los participantes en el curso era de 3 de la tarde a 5. Y pues yo llegué un poquito antes de las 3, ¿vale? Nada más llegar, el autobús pasa por enfrente del edificio donde se hace el curso, pues solo tuve que caminar nada, unos pocos metros para llegar al centro. Justo al llegar me encontré con otra chica que también venía de España y bueno, pues entramos juntas. Cuando llegamos, pues poco a poco iba llegando la gente, podíamos sentarnos a hablar un poco compartir un poco con los demás participantes. ¿Cómo son las instalaciones? Bueno, pues nada más llegar, lo primero que vemos son unos jardines muy grandes, con mucho césped, árboles. Este lugar realmente no es un centro de propiedad de la Asociación de Vipassana, sino que es un antiguo internado. Detrás de las instalaciones está el colegio, que sí que sigue en funcionamiento, y donde estuvimos nosotros fue en la parte de, digamos que las residencias, o sea, el internado, que hoy en día ya no se utiliza sino para los cursos Vipassana. Al entrar, pues empezamos ahí a conocer gente, a compartir con más personas y pudimos estar en el área del comedor y fuimos pasando poco a poco a una sala donde estaban los organizadores y íbamos pasando una mesa donde ellos iban uno por uno indicándonos cuál era nuestra habitación, recogiendo nuestras cosas, o sea, en una bolsa poníamos nuestras pertenencias importantes. Pues yo puse, por ejemplo, mi cartera, el teléfono móvil y el cargador. Pero bueno, si llevas a lo mejor un ordenador portátil o, no sé, dinero en efectivo, lo que sea, lo puedes dejar allí, ellos lo tienen resguardado porque sí que es verdad que las habitaciones son compartidas y hay tiempo en el que no estamos dentro de la habitación y pues por estar tranquilos lo mejor es que nos deshagamos de todas estas cosas que no vamos a utilizar durante el curso. Como dije, las habitaciones eran compartidas. Estábamos 55 mujeres, hombres no sé realmente cuántos eran, pero eran bastante menos que mujeres. Las chicas compartíamos habitación, dos personas por cada habitación. La habitación tenía pues una litera, un armario de 2 puertas, un lavabo pequeñito y una ventana. El edificio es bastante grande y para hacer la segregación de sexos, en verdad nunca llegamos a tener contacto con los chicos porque después de esta del día cero, digamos, cuando llegamos, enseguida pasamos a nuestras habitaciones y a nuestros espacios y ya no les volvimos a ver porque incluso las meditaciones se hacen en espacios diferentes, en una capilla que ellos le llaman hall. Realmente es una capilla que está en el último piso, muy bonita, con el suelo de madera, todo con cristales, con vitrales, que bueno, realmente estaban tapados. Para no distraernos, estaba todo esto tapado. En todo el edificio todas las imágenes estaban tapadas. Luego estaba el área del comedor, en el comedor también habían puesto un paraván
para separar a los hombres de las mujeres, y en la parte de las habitaciones también había un paraván que separaba las dos alas del edificio. Luego teníamos el jardín grande, también separado con cinta, estaba señalizado cuál era la zona para las chicas y la zona para los chicos. La verdad es que el espacio era bastante grande, podías caminar, podías tumbarte en el césped, podías pues estar allí muy a gusto. ¿Quiénes imparten el curso? Vale, pues el retiro realmente está súper bien organizado y se nota que esto se lleva haciendo durante muchos años y han conseguido crear un sistema bastante eficiente. En la parte nuestra, en la parte de las chicas, teníamos 2 managers, que eran 2 chicas que se encargaban de todo lo que era pues la logística, de cualquier cosa que nos tuvieran que comunicar a nosotras, o pues básicamente de todo lo que tuviera que ver con el retiro. Luego estaba la profesora, que también estaba allí siempre pues en el salón de meditación, en el hall. Estábamos todas sentadas cada una en un sitio. Ellos proporcionan lo que son las colchonetas. Tú puedes llevar también tus almohadones, aunque ahora contaré un poco sobre el que llevar y qué no llevar. Pues la profesora siempre está siempre estaba allí delante nuestro, como sosteniendo la meditación. Y había un día, o sea, una de las meditaciones al día en las que nos iban llamando por grupos pequeños de 5 o 6 personas, y ella nos preguntaba muy muy bajito, o sea, casi como un susurro, si estábamos bien, si habíamos entendido lo que teníamos que hacer, si lo habíamos conseguido, un poco hacer seguimiento. Y luego también podíamos coger hora con ella, o sea, hablar con una de las managers para pedirle una cita, si tuviéramos alguna necesidad de hablar con ella, algún problema o cualquier cosa que le quisiéramos preguntar. También estaba esta posibilidad de poder hablar con ella. ¿Cómo fue el día a día? Vale, pues el día a día consiste en levantarse a las 4 de la mañana. A las 4 ya suena una campana, bueno, es una especie de campana, pero plana, de cobre, que con forma de campana, que la hacen sonar con un martillito y pues hace un sonido similar al de un cuenco tibetano, por ejemplo. Y pues esto era el sonido que se hacía cada vez que teníamos que cambiar de actividad, por la mañana o sea, para despertarnos, para la hora de que empezaba la meditación. Luego había otro aviso más como a 5 minutos de la meditación, cuando terminaba, a las horas de las comidas, y pues en cada cambio de actividad nos avisaban con esto. Nos levantábamos a las 4 de la mañana, a las 4:30 era la primera meditación, luego a las 6:30 era el desayuno. Al final del día eran 10 horas de meditación diarias, a intervalos de 1 hora cada una. Había algunas que eran bloques de 2 horas, o sea, 1 hora, luego descansabas 5 o 10 minutos, volvías otra vez, y después ya era la hora de comer o la hora del té o la hora del descanso, y pues eso, iba por bloques de 2 horas. La verdad es que bastante intenso, bastante intenso la actividad. Luego cuando terminábamos la última meditación, ya nos íbamos a las habitaciones. Mucha gente ahora se tomaba una ducha, o a lo mejor dabas un último pequeño paseo, y ya pues a la cama todo el mundo, y a las 10 se apagan las luces. Hasta el día siguiente otra vez a las 4. ¿Qué tiempo hizo? Vale, pues el clima en Irlanda, para ser el mes de agosto, en verdad me pareció bastante frío, ¿vale? La temperatura máxima que llegó a ser fueron unos 20-21 grados como mucho, con muchos intervalos de lluvia. El tiempo es muy, muy, muy inestable. El sol lo vimos como a lo mejor un 10% del tiempo. Había muy pequeños ratos de sol, a continuación nubes, mucho viento y lluvia muy fina. Todos los días llovió, todos los días, menos quizá el primer día que llegamos y el segundo, que fueron los mejores días en cuanto a tiempo. El resto de días se pasó
lloviendo, o sea, entre que llovía, dejaba de llover, llovía, dejaba de llover, vimos arcoíris, no sé, el clima realmente era bastante cambiante. ¿Qué ropa debería llevar? En cuanto a ropa, importante, pantalones que sean afelpaditos o si no, también llevar a lo mejor unas mallas para ponerte debajo porque en el retiro que hacen en agosto la calefacción no se utiliza. Realmente no es necesaria la calefacción, pero para, para nosotros que estamos en un clima cálido, que venimos de estar a 30 y pico de grados, notas mucho el cambio y es necesario ir abrigados. Sobre todo en las horas de meditación, importante llevar una manta para poder cubrirte por delante o por detrás, poder cubrirte la parte de arriba y a lo mejor otra más pequeña para la parte de abajo si el pantalón no te abriga lo suficiente. De todas formas, ellos tienen allí también algunas mantas que proporcionan el primer día, pero no hay mantas para todos. Entonces, yo sí que llevé una manta de lana que la utilizo en invierno para pues ponerme en el sofá o lo que sea. Esa fue la manta que me llevé y la utilicé todos los días. La dejaba directamente en mi sitio de meditación. Y bueno, pues también es importante y es algo que yo también llevé y que lo usé todos los días. Y fue una bufanda, más bien era como de estas que son así anchas que te la puedes colocar en el cuello. También a veces me cubría la cabeza porque si eran las 4:30 de la mañana y tenías que entrar a la sala de meditación, al hall, hacía un frío y una humedad tremenda. Y entonces esto tapándome la cabeza y el cuello, pues me sentía un poquito más protegida y la meditación la haces un poquito más a gusto porque, pues, si aparte de la posición en la que estás, también vas a tener frío, pues no es la condición más óptima para hacer una meditación. Vale, para dormir es importante llevar un pijama de manga larga, pantalón largo, calcetines térmicos, algunos calcetines también finos, pero sobre todo calcetines térmicos, incluso camisetas térmicas. Yo no llevé ni calcetines térmicos ni camisetas térmicas. Lo que hacía era ponerme el calcetín doble y la camiseta térmica, pues nada, me ponía una camiseta, una sudadera o un jersey y ya está, y el pantalón. Entonces, con esta ropa básica, para estar en las instalaciones dentro, estaba bien. Para salir fuera al patio, mm, es importante llevar una chaqueta tipo cortaviento y que tenga capucha porque también hace mucho viento y molesta bastante en los oídos. Yo llevé un termo para el té. Lo utilicé los primeros días, pero luego ya como que me saturé un poco de tanto té. Pero sí que mucha gente llevaba aparte de la botella del agua, había gente que durante los ratos libres también tenían el té para pues, ir manteniéndose también caliente. Una botella, cualquier tipo de botella de agua que quieras llevar, que no sea desechable, que puedas ir rellenando, porque allí también tienen un filtro donde puedes ir rellenando tu botella. Unas zapatillas para estar allí, tipo zapatillas de estar por casa. Yo llevaba unas Crocs de estas que llevan, las mías tienen como afelpado por dentro, tienen un forro afelpado dentro, pero unas Crocs normales también valdrían. O chanclas o sandalias para estar dentro de las instalaciones. Luego cuando vas a entrar al hall para la meditación, tienes que dejar el calzado fuera. Vale, en los primeros correos que me enviaron, nos decían que teníamos que llevar manta, almohada, sábanas. Yo como tenía que coger un vuelo de Ryanair, pedí que por favor si me podían proporcionar alguna de las cosas porque si no iba a tener que facturar una maleta más. Y cuando llegué tenía un edredón nórdico en el armario y 2 almohadas. Las almohadas pues era todo bastante usadito. Si hubiera llevado una funda nórdica hubiera sido perfecto porque pues hubiera podido meter dentro el nórdico, pero bueno, no importa, lo utilicé así, no pasa nada. Sí que llevé la sábana y la funda de la almohada. Una de las almohadas la estuve utilizando en el hall para las meditaciones. ¿Por qué? Porque el tema de las rodillas y las piernas y el cansancio y
y el dolor que llegas a sentir en las piernas, pues necesitas como ciertos accesorios para colocarte entre las piernas para no sentir adormecimiento durante las largas horas de meditación. También había gente que había traído sus propios zafús y sus propios sillones para meditación y todo esto. Te lo dejan llevar. Debes meditar sentado sin apoyarte en la pared. Había gente que al final se ve que hablaban con las managers para pedirles pues que si tenían mucho dolor. Algunas chicas estaban pegadas a la pared. Una chica que estaba detrás de mí incluso estaba en una silla. No sé si tendría algún problema de espalda o lo que sea. Para esto son bastante flexibles, no, pero cierta flexibilidad existe. No te obligan a estar sentado en la misma posición todo el tiempo. De hecho, una vez hablé con la profesora de que sentía mucho dolor y me dijo que cambiara de posición, que no había ningún problema. Esta que era de mis mayores preocupaciones, hubo bastante comprensión por parte del equipo organizador, sabiendo que son tantas horas que pues podemos intentar buscar la mayor comodidad posible. ¿Qué fue lo más difícil? Para mí lo más difícil fue el dolor físico, porque realmente yo medito todos los días, estoy acostumbrada a meditar, pero media hora, no 10 horas al día, es como súper extremo la cantidad de horas que hay que estar sentado en posición de loto. Mi mayor reto y mi mayor desafío allí fue mantener la calma y la compostura por el dolor físico que estaba experimentando y por el ruido mental que tienes durante todo el tiempo que estás allí. Estuve prácticamente todos los días del curso en las meditaciones, porque cuando salía de allí eso ya no ocurría. Estuve, cada vez que me sentaba a meditar, escuchaba dentro de mi cabeza una canción y la canción iba cambiando, ¿vale? Era muy curioso porque eran canciones de mi lista de canciones favoritas de Spotify. Se me iban cambiando las canciones. Se iban cambiando las canciones y sonaban perfectamente, como si tuviera aquí delante mi ordenador o un altavoz y la canción sonaba todo el rato. Todo el tiempo. Fueron muy contadas las veces. Yo creo que ya los últimos días, cuando empecé a tener realmente más control, dejó de aparecer esta cosa tan peculiar. Pero sí, el dolor físico fue de las cosas más duras que tuve que atravesar. Entre el segundo y el tercer día fue como que el momento cúspide de mayor dolor. Y en el momento en que empecé a comprender que el tener mi foco puesto en el dolor me provocaba aún más dolor. Los 3 primeros días haces una meditación específica que te prepara para el vipassana. Y al cuarto día, a mitad de día, es cuando empiezas a aprender la meditación vipassana. Hasta que no empecé con la meditación vipassana, no pude dejar de enfocarme en el dolor que tenía. Conforme empecé a soltar la importancia, a soltar y a aplicar lo que nos indicaban, que era tener ecuanimidad. La ecuanimidad es uno de los conceptos más importantes que aprendí allí. El cuerpo se fue calmando, el dolor se fue, siempre estuvo allí el dolor, pero se fue calmando poco a poco y fue empezando a ser mucho más llevadero, tanto que había momentos en los últimos días, sobre todo, en los que me podía pasar la hora entera de meditación sin cambiar de posición, cosa que nunca en la vida hubiera podido imaginar, estar una hora sentada con las piernas cruzadas sin moverme. ¿Qué fue lo que más me impactó? Vale, en las últimas meditaciones de la tarde nos ponían un vídeo de Goenka, que es el creador del curso. Del año 1991 era el vídeo, pero era como tan vigente como si lo hubiera dicho hoy. En estas
en estas discusiones que le llamaban, estas conferencias que él daba al final de cada día, dedicaba mucho tiempo a explicar la ecuanimidad, qué significa, y a explicar cuál es el problema que tenemos los seres humanos con respecto a la vida. Y básicamente se trata de que es una moneda de dos caras. En una cara está el ansia y en la otra cara está la aversión, o sea, el rechazo. Siempre estamos o ansiando algo o rechazando algo. Entonces esto para mí fue como lo que realmente más significado tuvo para mí en este retiro, fue este concepto. El concepto de la ecuanimidad lo que te invita es a tener una vida mucho más equilibrada, porque aprendes que todo pasa, tanto lo bueno como lo malo. Cuando prestas demasiada atención a las cosas buenas, también estás creando lo que él llama sankara, ¿vale? Cada vez que estás ansiando algo, creas sankara, y cada vez que estás rechazando algo, creas sankara. Pero incluso en los momentos en los que estás celebrando algo, pero lo estás celebrando de forma ansiosa, también estás creando sankara. Y el sankara es básicamente, digamos, como el karma, ¿no? Es como una acumulación energética que produce que en nuestra vida haya obstáculos, haya problemas, haya dificultades, que las cosas nos cuesten mucho. Esto fue de las cosas más importantes y más significativas que yo me llevé de ese curso. Otra de las cosas que más me impactó del curso fue que es un curso que no tiene nada que ver con espiritualidad. Es un curso que se basa, nunca te van a hablar de espíritu, nunca te van a hablar de alma, incluso nunca te van a llegar a decir la palabra emociones. El curso se basa en la mente y el cuerpo. La mente y el cuerpo y la relación que hay entre la mente y el cuerpo. Nada más. Controlando la mente, o sea, controlando los pensamientos, siendo ecuánime en nuestro día a día y meditando cada día para apaciguar toda esta energía que nos produce el ansia y el rechazo, llegamos a tener una vida pues mucho más pausada, mucho más tranquila, mucho más feliz, mucho más gozosa, ¿vale? No tiene nada que ver con espiritualidad. De hecho, nada más llegar allí, lo primero que se te dice es que debes dejar todos tus dogmas y todas las prácticas que hacías en tu día a día, ya sea si practicas una religión, pues rezar o cualquier práctica religiosa, que obviamente la mayoría de personas que estábamos allí no practicábamos una religión, pero sí que es verdad que allí me di cuenta de que, a pesar de que yo digo que no tengo una religión, sí que habían ciertos dogmas y ciertas costumbres y rituales que yo hacía cada día a los que estaba bastante apegada, ¿vale? Ya sea visualizaciones, afirmaciones, yoga, práctica física, cualquier cosa, teníamos que dejarla aparte por ese tiempo. No se estaban adoctrinando para que lo dejáramos de hacer, ni mucho menos, porque de hecho lo que promulgaba Goenka en cada uno de sus discursos era que esto es una práctica que se puede adaptar a cualquier persona y a cualquier persona en el ámbito religioso, porque no interrumpe esta parte. Pero sí que es verdad que cuando estás en el curso, vas allí enfocado a hacer la práctica y solo hacer esa práctica y ninguna otra práctica más. Entonces fue muy curioso para mí darme cuenta que había ciertas cosas a las que me estaba pegando, y soltarlas pues fue un ejercicio que me pareció muy favorable como para cortar y, y seguir y conocer algo distinto. ¿Qué tal las comidas? Bueno, las comidas eran abundantes, te podías servir lo que quisieras, tanto en el desayuno como en la comida.
La comida es vegetariana, no había carne, tampoco me pareció bastante llamativo que todo lo que se cocinaba no llevaba absolutamente nada de aceite. Bueno, en el desayuno teníamos pues fruta, cereales, yogur, avena, pan, mantequilla, leche y bueno, te podías hacer un buen desayuno. Y luego en las comidas normalmente pues hacían pues o lentejas, alguna legumbre, había bastante ensalada para hacerte tú tu propia ensalada, verduras, muchas verduras. Algún día también sacaban algún postre. Me acuerdo una vez una comida hicieron arroz con leche. La comida bastante bien. Luego a las 5 solamente teníamos el té y la fruta. Y en verdad yo puedo decir que en ningún momento llegué a sentir que tenía hambre. De verdad, estar 10 horas meditando al día te lleva a un estado como de, no sé, un estado, no le puedo llamar vegetativo porque no es un estado vegetativo, pero es como un estado de quietud y de, como si hubieras, no sé, como estar muy, muy, muy despierto. Y hay ciertas cosas que como que se apagan y yo realmente no sentí hambre ningún día, ni siquiera el primer día. A la hora del desayuno me sentaba a desayunar, pero no sentía esa ansia por comer. A la hora de la comida normalmente no tenía hambre porque sí que es verdad que desde las 6 hasta las 11 es un tramo pequeño como para volver a sentir hambre. No sentía hambre, luego a la hora del té tampoco sentía hambre. Y después de la última meditación, cuando nos íbamos a la cama, que a lo mejor tu memoria, no sé, tu memoria del hambre podría decirte, oye, que es hora de cenar, yo no sentía hambre. Entonces, por ese lado, diría que no fue ningún problema. De hecho, los últimos días ya con el té no tomaba ninguna fruta, porque no me apetecía tomar fruta. El curso es en inglés. El curso es en inglés, obviamente, porque estás en Irlanda, pero tienen disponible para las personas que el inglés no es su primera lengua, tienen disponibles unos especies de MP4 con auriculares para que tú escuches las explicaciones más importantes en tu idioma nativo para los discursos y para las explicaciones cuando había que cambiar la técnica. También estaban disponibles. Yo realmente preferí escucharlo en el lenguaje original. No se me hizo complicado entenderle a Goenka cuando hablaba, porque además él tampoco tenía un inglés nativo, pero no se me hizo complicado. Quizás en algún ejemplo me perdía y a lo mejor no comprendía bien lo que estaba queriendo decir, pero en verdad los conceptos los pillé bastante bien y no tuve ningún problema con escucharlo en inglés. Pero bueno, el resto de personas me contaron después, cuando terminó el curso, que la traducción era bastante buena. Entonces puedes pedirlo que te lo pongan que te lo proporcionen. Sí que es verdad que cuando tienes que hablar con la profesora, pues allí no va a haber un intérprete porque ella no habla español ni solamente habla inglés. Aunque realmente no sé si ella era de Irlanda, pero bueno, con ella te tenías que comunicar en inglés. Pero bueno, con un inglés básico eh, no vas a tener ningún problema. Yo no tuve ningún problema. Entonces, pues eso. Es un retiro en silencio. En verdad, no es ningún impedimento el idioma. ¿Crees que podrás integrar el Vipassana a tu vida? Y realmente sí. Sí, nunca pensé que fuese a... O sea, yo fui allí sin expectativas ninguna. Intenté no ver ningún vídeo antes ni obtener demasiada información sobre lo que iba a ocurrir allí, porque lo cierto es que cada experiencia es totalmente individual, cada persona lo ve desde una perspectiva diferente. Hay personas que al tercer día se van, hay personas que sufren mucho estando allí, otras que están todo el día con una sonrisa. Yo en verdad tuve una experiencia muy, 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 muy equilibrada. No tuve un día en el que me sintiera mal. Tampoco tuve, o sea, fue como muy, muy, muy en equilibrio todos los días.
Entonces sí que he integrado, porque hace 2 semanas ya que volví y continúo todos los días haciendo la meditación, tanto en la mañana como en la noche, 1 hora en la mañana y 1 hora en la noche. ¿Por qué? Porque si no continúas en la práctica, no sirve de nada ir a un retiro. O sea, para mantener el estado de ser en el que te deja el retiro, hay que continuar con la práctica cada día, definitivamente. Porque de verdad para mí ha sido súper transformador. Estoy segura de que este conocimiento puede ir de la mano perfectamente con la filosofía de vida que yo llevo en este momento y las he integrado de forma que conviven perfectamente porque lo que estaba practicando yo antes le faltaba una parte y la parte que le faltaba era la del equilibrio mental, la de cómo equilibrar las emociones sin tener que ahondar en prácticas de el niño interior o de sanar heridas emocionales y todo esto que como que revuelve mucho por dentro. El vipassana es muy amoroso en ese sentido porque comienzas a vivir una vida mucho más equilibrada sin tener que irte por lugares dolorosos, ¿no? Porque no digo que no sea bueno y que yo no lo haya hecho. Este tipo de prácticas que remueven emociones y que nos hacen ver nuestra sombra, ¿no? Pero sí que en este momento de mi vida creo que me ha gustado encontrarme con este conocimiento porque lleva por un camino mucho más equilibrado en el que ya no es necesario sacar a la luz todo esto que ya pasó y que simplemente lo que tenemos que hacer es como que asentar nuestras bases para empezar un camino, porque el camino espiritual y el camino de vida en general, no solamente si es un camino espiritual, la vida es un camino y el camino lo que queremos es que sea lo más pacífico, lo más agradable, lo más feliz y lo más armonioso. Siempre van a haber momentos de subidas y de bajadas, pero lo que he aprendido yo con este curso es que cuando estás arriba va a pasar, cuando estás abajo también va a pasar. Entonces, llegar a ese equilibrio de, de sensaciones era lo que me estaba faltando y siento que ya con el Vipassana y con mis meditaciones diarias es algo que poco a poco iré integrando en mi vida. Y bueno, pues voy a dejar el vídeo hasta aquí. Si tienes alguna pregunta más que hacerme, algo que se me haya olvidado contar, puedes dejármelo en los comentarios. Compártelo con quien creas que le puede ser útil. Definitivamente voy a hacer más cursos, definitivamente voy a ir a más cursos, a lo mejor no, ya no en Irlanda, pero es algo que seguramente voy a empezar a hacer cada año. Espero que mi experiencia te haya servido de guía y de ayuda para animarte a tu próximo curso o para que te animes a ir a alguno. Y nada, muchas gracias por escucharme y nos vemos. Adiós.